Hola, muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo que me gustaría un poco aprovechar la situación que se está viendo mucha polémica cada sábado en La Sexta Explica en España con el asunto de que un salario de 18.000 euros ahora estaría pagando hasta 4 veces más que hace 8 años. Eh, ya, los datos ya los han dado. Incluso en el mismo programa, la mayoría de participantes han reconocido que los datos que aportaba el chaval, el tal John este del Partido Popular, son ciertos. O si estaba equivocado, se equivocaba quedándose corto en todo caso. Por lo tanto, que sí, que ha subido mucho la tributación para un sueldo similar en los últimos 8 años. ¿Por qué? Por la inflación. Bueno, no por la inflación en sí misma, la inflación ha forzado también un poco el arrastre de los sueldos, eso, el salario real es lo que en teoría se está midiendo. Es decir, mismo poder adquisitivo se paga mucho más impuesto. Ha subido y el IRPF no se ha modificado para que esa pérdida de poder adquisitivo debido a la inflación no se refleje en que como nominalmente recibes más dinero, estás pagando más impuestos. No, claro, es decir, si la misma escala no cambia, pero tú cobras más, que cobres más no significa que estés ganando, tenga mayor poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque la inflación está cargándose ese poder adquisitivo. Sin embargo, la ley parece estática, de hecho está estática desde hace creo que 11 años, no se ha tocado. O no sé si en 2019 se tocó y desde entonces ya no se ha vuelto a tocar la escala. Quiere decir que llevamos muchos años que nos suben el sueldo un poquito o nos suben el salario mínimo y luego en general un poco suben los sueldos, pero realmente no nos está afectando al poder adquisitivo, sino que estamos manteniéndonos o incluso perdiendo poder adquisitivo. Y si le sumas el asunto de que cada vez pagas más porcentaje de IRPF, porque como ganas más, estás en una escala mayor, aunque no cambies de escala incluso, si no cambias de escala, como más porcentaje de tu sueldo está pagando ese porcentaje, al final tu cuota media, digamos, cuota media de cuánto pagas respecto a tu sueldo, es mayor. ¿Por qué? Porque mayor porcentaje de tu salario está pagando el IRPF. Bueno, no quería centrarme tanto en esto, sino lo que quiero hablar es un ejemplo, yo creo que bastante realista. De hecho, voy a poner datos en la pantalla y me voy a ceñir a, como decía en el programa, elaboración propia. Elaboración propia no significa me estoy inventando la forma de calcular estos datos. La elaboración propia simplemente quiere decir estoy tomando como referencia un número, una cifra propia. Sería un salario de 20.000 euros, es decir, 2.000 euros más de los que tanto se hablaba en estos programas. Eh, 20.000 euros, que yo creo que es un salario de clase baja. 20.000 euros anuales, brutos anuales, evidentemente. Hablamos de salario bruto y anual. 20.000 euros brutos anuales es un salario de clase baja en España. Es ridículo. El salario mínimo está ahora mismo creo que a unos 3.200 euros menos. Es decir, solo 3.200 euros anuales por encima del salario mínimo. El salario mediano, que es el decir, el que divide la sociedad en un 50% por encima y un 50% por debajo, está poco más de 22.000 euros, es decir, no llega a 23.000 euros. Y el salario medio, que está desvirtuado porque hay gente que cobra una barbaridad, creo que son unos 27.000, 28.000 euros en estos momentos en España. Si no me equivoco. Pues, tomando referencia a un salario de 20.000 euros, que es, como digo, una mierda. Es un salario de mierda, apenas 3.000 y pico euros por encima del salario mínimo. El poder adquisitivo, la inflación se lo ha ido comiendo. Esto hace 20 años, antes de la crisis de la burbuja de las hipotecas, 20.000 euros era un salario más o menos decente. Es decir, clase media. Clase media más o menos. Clase media, quizás clase media baja, pero
mínimamente decente, digamos. Se vivía mejor con 20.000 euros, evidentemente. Inflación. Por pura inflación, hace 20 años se vivía mucho mejor con 20.000 euros que ahora. A ver, pues 20.000 euros. Voy a tomar números respecto a cálculos que se hacen pues, con datos reales. O sea, hay que coger las leyes. Coger las leyes para comprobarlo. El salario de 20.000 euros bruto, habría que añadirle, bajo mi punto de vista, la cuota de la seguridad social que paga la empresa. Para mí eso forma parte del salario. ¿Por qué? Porque el empresario no es tonto, a pesar de que la gente, especialmente de izquierda, se empeñe en decir que el empresario es tonto. No es tonto. Cuando contrata a una persona, no está pensando le voy a pagar 20.000 euros. Está pensando le voy a pagar 20.000 euros más lo que tengo que pagar de cuota de seguridad social. Más otros gastos que a lo mejor no forman parte del salario directamente. Pero principalmente está pensando en esos 20.000 euros más lo que tenga que pagar de cuota de seguridad social. Y voy a ser hasta bueno, porque si miro mi nómina, que la cuota está la misma para todos los empleados, la de la empresa es más del 30%, pero voy a decir que es un 30%. Porque esto no varía en función del sueldo, la cuota de seguridad social. Es un porcentaje fijo. Tú ganas más, simplemente pagas más. ¿Por qué? Porque tienes una base de cálculo superior. Vale. Entonces, 30% sobre 20.000 euros son 6.000 euros. Es decir, para mí, un salario de 20.000 euros son 26.000 euros realmente. Brutos, para mí. Lo que pasa es que, claro, todo el cálculo se está haciendo sobre los 20.000 euros. Para que se mantuviera esas cuotas, habría que hacer modificaciones para que la real fuera 26.000 euros. Para reajustar los porcentajes para que el número final no cambiara. Vale. 26.000 euros, que es un 30% de los 20.000 brutos. Yo no voy a sumar porcentajes, porque, claro, yo voy a tomar 26.000 como la base. Pero bueno, como los cálculos se hacen sobre los 20.000 euros, pues tengo que hacer los cálculos sobre los 20.000 euros. Cuota de la seguridad social del empleado. Es un 6,5%, si no subiendo, porque con el mecanismo de equidad intergeneracional, que es el MEI, puede estar subiendo un poquito. Y aquí sí que hay una diferencia para los salarios altos, que estarían pagando además una cuota que aquí no se paga porque no supera ese umbral. Entonces aquí no lo voy a poner porque no existe, pero sí que los salarios muy altos pagarían una cuota por encima. 6,5% de 20.000 euros son 1.300 euros. Estos son números aproximados, redondeados, aproximados, pero muy cercanos a los reales. El error es pequeño. A mí que no me vengan, pues no sería un 6,5, sería un 6,49. Mira, vete a tomar por culo, ¿sabes? En fin. IRPF. Aproximadamente un 9%, posiblemente hasta un poquito más. Un 9% de 20.000 euros. 9% son 1.800 euros. En IVA, aquí sí que he tenido que hacer un poco de creatividad, porque en IVA evidentemente dependerá de cuánto consumas y de qué productos consumas, porque cada tipo de producto tiene un tipo de IVA diferente. Evidentemente, cuanto más consumes, más IVA vas a pagar. Entonces, esto es un número que sí que es una cifra, más o menos, creo yo que bastante realista, de un gasto de aproximadamente 500 euros grabados con IVA mensuales. Unos 500 euros grabados con IVA mensuales. Yo creo que 500 euros de gasto mensual solo con ir al supermercado ya se te pueden ir. O el supermercado, gasolina y alguna cosilla más, ya se te va ese IVA. Fácil, 500 euros al mes. Y un tipo impositivo de medio, porque como hay diferentes tramos, hay algunos que están exentos, hay otros que son al 4%, otros al 10% y otros 21%. Esto ya me he tirado a la piscina, he dicho, vamos a decir que es un 12% de media, es decir, de IVA medio, pues esto puede haber personas que se le ajuste ese 12% perfectamente. Y sin tener que ir siempre a lo que más IVA tiene. 12%, 500 euros mensuales.
unos 6.000 euros al año, ¿no? 500 por 12 son 6.000, el 12% de 6.000 son 720 euros. Vamos a suponer que esta persona ha comprado una propiedad, está hipotecado, está pagando hipoteca, pero eso no, evidentemente el gasto de hipoteca no es un impuesto, pero el tener una propiedad sí que tiene un impuesto, que se llama impuesto de bienes inmuebles. Y siendo generoso, vamos a decir que son 400 euros al año. Dependerá muchísimo del ayuntamiento, de las dimensiones, del valor catastral, etcétera, etcétera, etcétera. Esto depende siempre muchísimo en cada ayuntamiento te van a poner unos tipos. El valor catastral de tu inmueble va a afectar mucho. Eso también, el valor catastral se ve afectado por lo grande o pequeño que sea, la ubicación del inmueble, etcétera, ¿no? Pero vamos a poner que son 400 euros. Yo creo que estoy siendo muy generoso porque 400 euros me parece una cuota de IBI baratita, al menos en estas fechas. Y vamos a suponer que tiene un vehículo el que usa, pues, sea para ir a trabajar o para ir a trabajar, hacer la compra y irse el fin de semana al pueblo o de viaje cuando tiene vacaciones. Ese coche también tiene que pagar un impuesto al ayuntamiento, el impuesto de vehículos de tracción mecánica, y siendo generoso yo creo que 60 euros es una cuota bajita o dentro de la media para un vehículo normal, un coche normal y corriente. Vale. Si sumamos todos estos tributos y seguridad social, que me da igual que no consideréis impuestos, nos obligan a pagarlo y punto. Si sumamos la cuota de la seguridad social de la empresa, la del empleado, el IRPF, el IVA, el IBI y el impuesto del vehículo, del coche, ya nos pasamos de 10.000 euros. 10.280 euros con los datos que yo he dado. 10.280 euros. Y yo creo que estos son datos bastante razonables. Aquí el debate estará el eterno debate. No, es que la cuota de la empresa no, mira, eso podría, es que podría hacer un vídeo solo con eso. Para mí, igual que la persona dice, yo he cotizado, no, perdona, tú has cotizado una miseria comparada con lo que ha cotizado la empresa. Vemos aquí 6.000 euros frente a 1.300 euros. Tú has cotizado 1.300 euros al año, entre comillas, porque eso varía con los años. 1.300 euros al año, mientras que la empresa ha cotizado 5 veces lo que tú has cotizado. 5 veces más que tú. Tú solo has cotizado la sexta parte de lo que dices que has cotizado. Y si te lo atribuyes a ti, entonces es tu sueldo. Por lo tanto, yo sí digo que lo he cotizado yo, pero yo digo que eso es mi sueldo, no que eso es de la empresa. Vale. Aquí no se acaba la cosa. Que yo solo he dicho el IRPF, el IVA, el impuesto de bienes inmuebles para el que es propietario y el del vehículo. Pero es que hay más impuestos. Hay muchos más impuestos. La gasolina tiene un impuesto especial, el de hidrocarburos, supera el 40%, es decir, entre IVA y el impuesto de hidrocarburos, es que más de la mitad del precio del combustible, o por ahí anda, por lo menos la mitad del precio del combustible se va en impuestos. Es decir, si usas el coche para trabajar, hacer cualquier viaje, se te va mucho en impuestos. Electricidad. Hombre, vivimos en 2026 y en la gran mayoría de los españoles tenemos contratado electricidad. Es decir, la gran mayoría de los españoles pagamos los impuestos y peajes que lleva la factura de la electricidad. Lo cual, que además del IVA que va incluido en la factura, hay pues que puede llegar hasta el 40%, hasta el 40% en impuestos y peajes de la electricidad. Y repito, salvo a lo mejor algún grillao que vive en el monte y que no podrá ver este vídeo porque no gasta electricidad, todo el mundo aquí en España vive con electricidad. Y luego, supongamos que bebe alcohol, aunque sea de forma eventual. Cada vez que bebe alcohol está pagando impuestos. Es verdad que existen diferentes impuestos para el vino, para la cerveza o para bebidas de mayor graduación, pero las bebidas alcohólicas de mayor graduación pagan un 20%. Un whisky, un ron, eso paga un 20%.
de impuesto de alcohólicas. Y bueno, y ya como se te ocurra ser fumador, ya, como se te ocurra ser fumador, se te va hasta el 80% tranquilamente en precio en impuestos en el tabaco. O sea, la gran mayor parte del precio del tabaco son impuestos. O sea, evidentemente el alcohol y el tabaco no son cosas obligatorias, aunque el alcohol lo consume muchísima gente, casi todo el mundo. Hay unas pocas, reconozco que evidentemente yo conozco a personas que no beben nada de alcohol, pero son minoría. El tabaco, ahí ya está la cosa, a lo mejor más 50-50, hay no sé exactamente la cifra, pero a lo mejor está entre el 60-40% de no fumadores. No, perdón, o sea, 50-60% de la población mínimo, y esto es por percepción propia, pero vamos, que más del 30% de la población seguro que fuma, aunque sea ocasionalmente. Y eso es una barbaridad de impuestos. Entonces, si vamos sumando a los 10.280 euros que mencioné anteriormente, todos estos impuestos, especialmente el de combustibles, que es muy habitual a la que tengas un coche, o el de electricidad, que todo el mundo paga, es que llegar a 12.000 o 13.000 euros anuales que se lleva las distintas administraciones públicas de tu salario. Y mira, no, el IVA no es un impuesto al salario. Mira, ya lo sé que el impuesto al salario solo es la seguridad social y el IRPF, amigo, ya lo sé. Pero esos impuestos, ¿de dónde sale el dinero para pagar esos impuestos? De tu salario, ¿no? Lo que está en tu cuenta del banco, lo que tienes en tu monedero, no es dinero que ha salido de tu salario. Que no lo están grabando porque sea de tu trabajo. Ya sé que el motivo por el que estás pagando ese impuesto no es porque tú trabajes. Ya lo sé. Pero es que siempre viene alguien a decir, eso no son impuestos al trabajo. Ya lo sé. Pero tu dinero ha salido de tu trabajo. No ha aparecido por arte de magia ahí. Bueno, te puede haber tocado la lotería, pero ¿a cuánta gente conocéis que le haya tocado la lotería? ¿A vosotros os ha tocado? Alguno habrá, seguro, pero ¿a cuánta gente? La mayor parte del dinero que tiene el ciudadano medio y que cobra este sueldo, la mayor parte es de su trabajo. Una persona que gana 20.000 euros brutos anuales, la mayor parte del dinero que tiene en el banco lo tiene por su trabajo. Por lo tanto, todo esto, aunque no sea un impuesto al trabajo, es un dinero que sale de tu salario. Lo digo por los tontos que dicen que no es impuesto al trabajo. En fin. Al final, de tu nómina de 20.000 euros brutos, que para mí son 26.000 euros reales. Por lo tanto, yo voy a usar los porcentajes respecto a los 26.000 euros reales. Sin irnos a locuras, nos estamos plantando en un 12.000 euros, pongamos son 12.000 euros los que nos gastamos, o los que se lleva el Estado, los ayuntamientos, etcétera, suponer un 46% del salario. 46%. Y si nos vamos a 13.000 euros, que sería a lo mejor un poquito más extremo, sería el 50%. Es decir, que prácticamente la mitad del salario de una persona que cobra una mierda, repito, que cobra una mierda, se está yendo en impuestos de un modo o de otro. De cuotas a la seguridad social, es un impuesto. Es un impuesto. Puede decir lo que te dé la gana. Puedes llamarlo mierda, puedes llamarlo rosa, puedes llamarlo perfume. Si huele a mierda, es mierda. Punto. Reúne prácticamente todos los requisitos que todos los requisitos que tiene que tener un impuesto para ser un impuesto. Que supuestamente 50 finalistas se utilizan para acá. Sí, ¿qué pasa? Que la seguridad social le falta dinero, entonces necesita que le hagan transferencias el Estado. Ya hice un vídeo diciendo que el Estado en un año le está transfiriendo 45.000 millones de euros o más a la seguridad social. Es que si ya había duda de si la seguridad social son impuestos, bajo mi punto de vista sí lo son,
Si encima lo que haces es inyectarle dinero directamente de los impuestos, amigo, es que estás diluyendo todavía más esa diferencia entre seguridad social y Hacienda. Porque si al final vas a tirar del bolsillo de Hacienda, no, es que me falta dinero. Pues Hacienda, déjame dinero. Que no te lo voy a devolver, pero déjamelo. Al final, si es que encima se retratan ellos solos a hacer eso. Son impuestos y encima le vas regalando 45.000 millones al año. Y espérate que en 2026 no sean 50.000 o 60.000. Si encima vas así, lo estás diluyendo más esa diferenciación. Por lo tanto, son impuestos. Insisto. Sobre 26.000 euros, sin cosas descabelladas, una persona que tenga una propiedad comprada con una hipoteca y que tenga un coche para ir a trabajar, hacer la compra y algún pequeño viaje o ir al pueblo, se te van ya 10.280 euros y sin incluir los impuestos de electricidad, de combustible, alcohol y tabaco. Yo creo que es muy fácil. 2.000 euros, sobre todo electricidad y combustibles, es muy fácil plantarse esos 2.000 euros de impuestos en un año. Muy fácil. Y ya eso, el que se beba cerveza está pagando impuestos por impuesto especial por esa cerveza. Y el que fume ya ni te cuento. Pero si te tomas cubatas ya su 20% de solo impuesto al alcohol. Lo que digo. Una persona que cobra una puta mierda está pagando prácticamente la mitad de su sueldo en impuestos. Pero no es un infierno fiscal, que es lo que... España no es un infierno fiscal, es lo que dicen en la tele. Esas palabras son muy exageradas. Una persona que cobra poquito más que el salario mínimo está dejándose la mitad de su sueldo casi en impuestos. Pero no es un infierno fiscal. Vamos, es que si nos pusiéramos a ver los números de las personas que cobran 100.000 euros al año, que son muy poquitas, y afortunadas también, como los políticos a los que votáis. Si nos pusiéramos a mirar eso, es que su sueldo no sería el 50, sería el 65-70% fácil lo que se lleva en impuestos. Pero facilísimo. 65-70% es que no hace falta, es que seguro que supera el 65% de sus ingresos. Aquí esta gente ya a lo mejor puede tener otro tipo de ingresos, además del sueldo, porque tiene capacidad económica para hacer negocios, para invertir, etcétera, pero que de sus ingresos fácilmente 60. Lo que pasa es que luego pueden jugar con la inversión, con crear empresas, y a lo mejor saben cómo a lo largo del tiempo tributar menos. Pero cómo, digamos, apartando su patrimonio de una manera en el que crece sin que pague tantos impuestos y ellos van gastando lo que necesitan. No se lo funden todo, claro, porque es que les sobra. En fin. Eso es todo. Me quería desahogar un poquito y aprovechar un poco el tirón de esta polémica reciente. Se ha alargado mucho el vídeo, pero es que, la verdad, muy poquito me he enervado a lo largo del vídeo para lo que debería. Chao, chao.